Nadie en su sano juicio va a un yacimiento arqueológico esperando encontrar la prueba que va a destruir un siglo de ciencia aceptada, y mucho menos esperando encontrarla dentro de excremento humano fosilizado. Sin embargo, eso es exactamente lo que ocurrió en una cueva seca y polvorienta en el desierto de Oregón. Un material que, según todas las reglas conocidas de la biología, no debería haber sobrevivido más de unos pocos siglos, mucho menos conservar ADN utilizable después de miles de años. Cuando los resultados del laboratorio finalmente llegaron, no solo sorprendieron al equipo de investigación, partieron en dos a la comunidad arqueológica de Estados Unidos, y ese debate, créelo o no, todavía sigue completamente abierto hoy, porque lo que salió de ese laboratorio sugería algo que ningún libro de texto contemplaba, que seres humanos habían estado viviendo en el continente americano mucho antes de lo que la versión oficial de la historia permitía siquiera imaginar. Y esta es la historia de cómo un montón de heces fosilizadas, un puñado de herramientas de piedra, sin ninguna relación con la cultura que se suponía era la primera de América, y una capa de ceniza volcánica, terminaron desmontando, pieza por pieza, uno de los relatos más firmemente establecidos de toda la arqueología del continente. Quédate hasta el final, porque la evidencia no se detuvo en una sola cueva, se multiplicó, sitio tras sitio, hasta convertirse en un patrón que resulta cada vez más difícil de ignorar. El profesor que sospechó algo demasiado pronto. En la década de 1930, un antropólogo de la Universidad de Oregón, llamado Luther Cressman, comenzó a explorar un grupo de cuevas poco profundas, talladas en una ladera rocosa, en pleno desierto alto del centro-sur de Oregón. Ese conjunto de cavidades terminaría siendo conocido con el tiempo como las cuevas de Paisley. Cressman trabajaba en una época en la que la datación por radiocarbono todavía no existía. Debía apoyarse únicamente en la excavación cuidadosa y en la comparación de herramientas de piedra y restos de animales para armar una imagen aproximada de cuánto tiempo llevaban los seres humanos ocupando esa región. Basándose en lo que iba encontrando, Cressman sospechaba que la gente había estado viviendo en esa franja de Oregón considerablemente más tiempo del que la mayoría de sus colegas consideraba posible para la zona. Buena parte de la comunidad científica se mantuvo escéptica frente a sus conclusiones durante décadas, tratando sus hallazgos como pistas intrigantes, en lugar de pruebas sólidas de nada concreto. Sin la tecnología de datación precisa que todavía tardaría años en desarrollarse, Cressman no tenía ninguna manera real de zanjar el debate por sí solo. Esa pregunta sin resolver quedó esperando silenciosamente durante décadas, hasta que apareciera un investigador posterior con mejores herramientas y la disposición de examinar algo que la generación de Cressman jamás se había planteado seriamente estudiar: los restos de excremento humano antiguo, conservados en el mismo sedimento seco de cueva que su equipo ya había excavado parcialmente. Para entender por qué ese enfoque tan poco convencional terminó funcionando, primero hay que entender exactamente por qué estas cuevas conservaron materia orgánica tan bien, para empezar. ¿Por qué este pedazo de desierto importaba tanto? Las cuevas de Paisley se encuentran dentro de la gran cuenca del norte de Oregón, una vasta región árida definida por cadenas montañosas aisladas que se levantan sobre valles secos cubiertos de artemisa, un entorno que recibe muy poca lluvia y se mantiene consistentemente seco durante prácticamente todo el año. Esa sequedad no es un detalle menor sobre el clima local. Representa la razón individual más importante por la que cualquiera de los descubrimientos de esta historia logró sobrevivir hasta hoy. Material orgánico como tejido humano, fibra vegetal y piel animal se descompone principalmente por la actividad de bacterias y hongos que necesitan humedad para desarrollarse. Un entorno que se mantiene seco de manera confiable puede ralentizar dramáticamente o casi detener por completo ese proceso de descomposición. Arqueólogos que estudian otras regiones áridas del mundo, incluyendo partes de Egipto y el suroeste de Estados Unidos, han documentado exactamente el mismo patrón repetidamente. Esa combinación, cuevas de roca naturalmente protegidas dentro de una cuenca desértica ya de por sí extremadamente seca,
creó algo muy cercano a una cámara de conservación natural perfecta, una cámara que llevaba protegiendo lo que la gente había dejado atrás durante miles de años, mucho antes de que nadie contara con las herramientas científicas necesarias para leerlo. El arqueólogo que fue a buscar excremento antiguo. A partir del verano de 2002, el arqueólogo de la Universidad de Oregon Dennis Jenkins regresó a las cuevas de Paisley con un objetivo deliberadamente poco glamoroso: recuperar y analizar coprolitos, el término científico para materia fecal humana fosilizada. Por poco atractivo que suene, ese material ofrece algo que casi ningún otro rastro de un sitio antiguo puede ofrecer de manera tan directa: ADN humano real. Jenkins y su equipo trabajaron con un cuidado extremo, porque los coprolitos que llevan miles de años en el sedimento de una cueva siguen siendo vulnerables al movimiento del agua, a las madrigueras de roedores y a un manejo descuidado. Excavar a través de sedimento que se había desplazado de forma irregular durante milenios significaba avanzar despacio y documentar cada detalle con precisión, ya que los artefactos rara vez aparecen ordenados cronológicamente de la manera prolija que sugiere un diagrama de libro de texto. Ese trabajo minucioso eventualmente produjo algo extraordinario una vez que las muestras llegaron al laboratorio. Resultados que colocaron a Jenkins y a las cuevas de Paisley en el centro de uno de los debates más polémicos de toda la arqueología estadounidense. Para entender ese debate, primero hay que entender la historia que la mayoría de los libros de texto ya daban por resuelta desde hacía décadas. La historia que todos ya habíamos aprendido. Durante la mayor parte del siglo XX, la arqueología estadounidense funcionó bajo un marco conocido como el modelo Clovis I, llamado así por un estilo distintivo de puntas de lanza de piedra finamente talladas, identificadas por primera vez cerca de Clovis, Nuevo México. Según este modelo, los primeros seres humanos en llegar a América cruzaron desde Siberia hacia Alaska a través de un antiguo puente terrestre expuesto por el descenso del nivel del mar durante la última glaciación, y luego se desplazaron hacia el sur a través de un corredor que se abrió entre capas de hielo en deshielo, hace aproximadamente 13.000 años, cazando grandes mamíferos de la edad de hielo con sus característicos puntas acanaladas. Esa historia se sostuvo como la versión aceptada de la prehistoria americana durante generaciones. Una única tecnología, una única ruta migratoria y una única fecha de inicio. Cualquier evidencia que sugiriera una llegada anterior enfrentaba una barrera de aceptación inusualmente alta, ya que una fecha inusual siempre podía explicarse como error de datación, muestra contaminada o mala suerte en el laboratorio. Ese escepticismo es precisamente la razón por la que lo que Jenkins encontró en las cuevas de Paisley necesitaba considerablemente más que un solo resultado sorprendente para cambiar la conversación científica. La publicación que sacudió todo el campo. El 9 de mayo de 2008, Jenkins y sus colegas publicaron sus hallazgos en la revista Science, reportando que los coprolitos de las cuevas de Paisley contenían ADN humano datado en aproximadamente 14.300 años de antigüedad. Jenkins calificó como fenomenal que algo tan antiguo pudiera encontrarse siquiera, ya que el desecho humano normalmente desaparece del registro casi de inmediato. Esa combinación, ADN humano confirmado junto con una fecha anterior a los 13.000 años establecidos por el modelo Clovis, resultaba mucho más difícil de descartar que una herramienta de piedra aislada. El ADN pertenecía a un linaje materno común en Siberia y entre los pueblos nativos americanos actuales, respaldando la teoría de que los primeros americanos descendían de ancestros del noreste asiático, mientras al mismo tiempo empujaba su fecha de llegada muchísimo antes de lo que el modelo establecido permitía. Jenkins recordó más tarde que el artículo generó un enorme revuelo, catapultando a las cuevas de Paisley al centro de atención internacional casi de la noche a la mañana. Ese tipo de atención trajo exactamente el escrutinio que una afirmación extraordinaria debe esperar, y el escepticismo llegó rápido, específico y de investigadores con verdadero prestigio dentro del campo. El escepticismo, que no se hizo esperar. Los críticos plantearon preocupaciones serias casi inmediatamente después de la publicación de 2008.
Algunos cuestionaron si los coprolitos recuperados eran realmente de origen humano, o si podrían tratarse de excremento de animales carnívoros como perros, lobos u osos, que podrían parecerse superficialmente a desecho humano una vez fosilizados. Investigadores reconocidos dentro del debate insistieron públicamente en la necesidad de una verificación rigurosa, señalando el riesgo de mezcla estratigráfica dentro de las capas de sedimento naturalmente perturbadas de la cueva. Otros centraron sus dudas en un problema más técnico: si el ADN humano moderno podría haberse filtrado hacia capas más profundas con el tiempo, arrastrado por agua o incluso por orina de roedores, contaminando material más antiguo y produciendo una señal genética artificialmente envejecida. Dado lo cálida y árida que se mantiene la cueva durante la mayor parte del año, algunos también cuestionaron si el material genético podría sobrevivir intacto durante casi 14.000 años sin degradarse. El propio Jenkins admitió más tarde que la base de evidencia original de su equipo se sentía genuinamente escasa en ese momento, con muy pocos artefactos directamente asociados junto a los coprolitos. En lugar de defender su afirmación desde la distancia, Jenkins optó por algo mucho más audaz: invitar a sus críticos a examinar la evidencia por sí mismos, en el propio sitio. La cumbre donde los escépticos fueron a verlo con sus propios ojos. En el otoño de 2009, Jenkins organizó lo que participantes y periodistas posteriores denominaron una cumbre arqueológica, invitando directamente a investigadores escépticos a las cuevas de Paisley para examinar personalmente los métodos de excavación, la estratigrafía y el contexto físico que rodeaba a los polémicos coprolitos. Ese tipo de invitación directa representaba una jugada audaz, ya que implicaba abrir toda la excavación exactamente al tipo de crítica técnica capaz de dañar de forma permanente la credibilidad del sitio si la evidencia no lograba sostenerse. Según relatos posteriores del encuentro, los críticos escudriñaron las capas de sedimento, el contexto de cada hallazgo y los procedimientos de datación, examinando todo directamente en el lugar exacto de los descubrimientos en disputa. La apuesta funcionó en gran medida. Varios escépticos que llegaron dudando terminaron el encuentro convencidos de que la interpretación de Jenkins se sostenía bajo escrutinio directo, un cambio significativo en un debate que hasta entonces se había desarrollado principalmente a través de artículos académicos enfrentados. Sin embargo, esa cumbre no puso fin al debate más amplio, ya que una visita al sitio por sí sola no podía responder a cada pregunta técnica sobre contaminación y filtración de ADN. Resolver esas preguntas pendientes requería una ronda completamente nueva de trabajo de campo, diseñada específicamente para responder cada crítica que el artículo de 2008 había atraído. El estudio de seguimiento diseñado para responder a cada crítico. Jenkins y su equipo regresaron a excavar las cuevas de Paisley de forma continua entre 2009 y 2011, esta vez diseñando su metodología específicamente para abordar las preocupaciones que los críticos habían planteado sobre contaminación y filtración de ADN. El 13 de julio de 2012, el equipo publicó un artículo de seguimiento en Science, coescrito junto a 18 investigadores adicionales de 13 instituciones distintas. Ese artículo se apoyaba en 190 fechas de radiocarbono independientes, recopiladas de artefactos, coprolitos, huesos de animales y ramitas de Artemisa. De manera crucial, el equipo también encargó un análisis a ciegas, realizado por laboratorios independientes sin ninguna conexión con la investigación original, específicamente para confirmar que el ADN correspondía genuinamente al mismo periodo antiguo reportado en 2008, con una metodología diseñada para descartar exactamente el tipo de filtración descendente que más preocupaba a los críticos. Los resultados se mantuvieron firmes y revelaron además algo adicional y significativo: un estilo distintivo de punta de proyectil de piedra, datado en al menos 13.200 años, sin un solo ejemplo de la clásica tecnología de puntas acanaladas Clovis, en ninguna parte cercana. Esa ausencia importaba enormemente. Jenkins señaló que las cuevas de Paisley no mostraban ninguna evidencia diagnóstica de la cultura Clovis, en absoluto. En cambio, la tradición de fabricación de herramientas propia del sitio, apodada la tradición de puntas talladas del oeste,
parecía representar un linaje tecnológico genuinamente distinto, existiendo al mismo tiempo que, o posiblemente antes de, la cultura Clovis que los libros de texto habían acreditado durante mucho tiempo como la primera del continente. Investigadores sugieren que la forma de estas puntas probablemente derivaba de tradiciones aún más antiguas, ya establecidas en Asia y Siberia, ofreciendo un vínculo plausible con la misma ruta migratoria general que la mayoría de investigadores ya aceptaba. Ese detalle importaba, porque significaba que la evidencia de Paisley no requería inventar una teoría migratoria completamente nueva. Simplemente requería aceptar que más de un grupo temprano, con más de una tradición de herramientas, probablemente había llegado a distintas partes de América en un periodo similar, en lugar de una única cultura expandiéndose sola desde un único punto de partida. Esa combinación, ADN previo a Clovis confirmado junto con una tradición de herramientas completamente separada, le dio a la comunidad arqueológica considerablemente más con qué trabajar. La mayoría de los arqueólogos consideran hoy las cuevas de Paisley entre los sitios confirmados más antiguos e importantes de todo el continente americano. La evidencia microscópica que siguió construyendo el caso. El interés científico por las cuevas de Paisley continuó mucho después del artículo de 2012. En 2017, una arqueóloga de la Universidad de Newcastle lideró un nuevo esfuerzo internacional, usando técnicas de análisis microscópico para estudiar la materia orgánica y el sedimento conservados dentro de la cueva, sumando otra capa independiente de evidencia a un sitio que ya había sobrevivido más escrutinio directo que casi cualquier otra afirmación arqueológica temprana de su época. Ese interés continuo refleja algo importante sobre cómo se establecen realmente las afirmaciones arqueológicas significativas, rara vez a través de un único anuncio dramático, sino mediante rondas repetidas e independientes de análisis, con investigadores nuevos aportando técnicas frescas sobre la misma evidencia física. Ese mismo patrón, un sitio sorprendente que exige confirmación independiente en otro lugar, es lo que eventualmente llevó a los investigadores hacia un segundo lugar de Oregon, aproximadamente a 110 kilómetros de Paisley, donde un equipo completamente distinto construía silenciosamente su propio caso, con un tipo de evidencia completamente diferente. El segundo sitio, a 110 kilómetros de distancia, en el condado de Harney, Oregón, aproximadamente a 110 kilómetros de las cuevas de Paisley, se encuentra un segundo sitio llamado Rimrock Draw, donde el arqueólogo Patrick O'Grady ha pasado años realizando un trabajo de excavación cuidadoso e incremental. A diferencia de un único descubrimiento dramático, el trabajo de O'Grady en Rimrock Draw siguió el ritmo mucho más típico del trabajo de campo arqueológico real, temporadas de excavación cuidadosa, tamizando enormes cantidades de tierra a mano y recuperando diminutos fragmentos individuales de piedra de uno en uno, con poco resultado espectacular durante años seguidos. La agencia federal encargada de supervisar el terreno público donde se encuentra el refugio de roca anunció formalmente uno de los hallazgos clave del sitio: un raspador de mano tallado a partir de un fragmento de ágata de color naranja, un material que no se encuentra de forma natural en ninguna parte del este de Oregón. Lo que significa que quien fabricó esta herramienta o bien viajó con la materia prima o la adquirió mediante algún tipo de intercambio con personas de otras regiones. Ese raspador apareció aproximadamente a 3,5 metros bajo la superficie moderna, enterrado 8 capas de sedimento distintas, bajo un marcador geológicamente identificable, que terminaría siendo enormemente importante para confirmar la verdadera edad de la herramienta. Ese marcador, una capa de ceniza volcánica, le dio a los investigadores algo considerablemente más preciso y difícil de discutir que una fecha de radiocarbono obtenida de una muestra orgánica aislada. Lo que la capa de ceniza realmente demostró. La capa específica de ceniza encontrada sobre el raspador de ágata en Rimrock Draw provenía de una erupción del monte Santa Elena, el mismo volcán del estado de Washington famoso por su dramática erupción de 1980. Aunque este depósito de ceniza en particular provenía de un evento eruptivo mucho más antiguo, uno que los geólogos han datado de manera independiente en aproximadamente 15,000 años,
utilizando métodos de datación volcánica bien establecidos, completamente separados de la cuestión arqueológica en juego. Las capas de ceniza volcánica como esta funcionan casi como una huella digital geológica, ya que cada erupción importante produce ceniza con una firma química distintiva que los científicos pueden rastrear hasta su erupción de origen específica y datar con verdadera confianza. Debido a que el raspador de ágata y otros artefactos en Rimrock Draw se encontraban en capas de sedimento físicamente por debajo de este depósito de ceniza, datado de forma independiente, esa ubicación le dio a los investigadores una edad mínima confiable para las herramientas que descansaban debajo, ya que la ceniza misma solo podía haberse depositado sobre un terreno que ya existía previamente. Es decir, cualquier cosa encontrada debajo de la capa de ceniza necesariamente tenía que ser anterior a la erupción que la produjo. Ese método específico de datación, a veces llamado tefracronología, utilizando capas de ceniza volcánica como marcadores temporales fijos, no depende del mismo tipo de riesgos de contaminación que hacen vulnerable a disputa la datación por radiocarbono de material orgánico como los coprolitos, dándole al equipo de O'Grady una forma genuinamente independiente y verificable por separado de confirmar una fecha temprana para la actividad humana en el sitio. Esa confirmación independiente, utilizando un método de datación completamente distinto, en un sitio completamente distinto, estudiado por un equipo de investigación completamente distinto, es exactamente el tipo de evidencia corroborante que convierte una afirmación aislada y sorprendente en un patrón genuinamente difícil de descartar. El hueso de camelo. Lo que sugiere la excavación continua, en Rimrock Draw. Eventualmente recuperó los restos de un camello antiguo, un animal que realmente recorrió partes de América del Norte durante la Edad de Hielo antes de extinguirse en el continente, con investigadores datando estos huesos en aproximadamente 18.250 años de antigüedad. Algunos análisis han sugerido posibles marcas de corte consistentes con el despiece del animal, un detalle que, de confirmarse, apuntaría hacia una interacción humana directa con este animal extinto, considerablemente más temprana de lo que permite la cronología Clovis aceptada. Distinguir marcas genuinas de herramientas del daño natural causado por otros animales, presión geológica o erosión, requiere un análisis forense cuidadoso, que todavía sigue en curso. Si la evidencia resiste ese escrutinio, empujaría la presencia humana confirmada en esta región de Oregón todavía más atrás en el tiempo, incluso más allá de las fechas ya tempranas del raspador bajo la ceniza volcánica. La cueva donde la historia frágil sobrevivió intacta, un descubrimiento distinto, proveniente de una tercera cueva cercana, llamada Cougar Mountain Cave, añadió otra capa a esta historia regional, revelando algo sobre los primeros habitantes de Oregón, que las herramientas de piedra por sí solas jamás podrían mostrar. Los artefactos fueron desenterrados por primera vez en 1958 por un arqueólogo aficionado, y la cueva terminó convirtiéndose en una de las fuentes más importantes de la región para una categoría de evidencia genuinamente rara, material orgánico perecedero que casi nunca sobrevive el tiempo suficiente para ser estudiado. Un investigador de la Universidad de Nevada lideró un equipo que publicó hallazgos recientes describiendo una colección inusualmente rica de artefactos orgánicos. 55 objetos elaborados con 15 materiales vegetales y animales distintos, incluyendo lo que se cree que es la piel animal cocida más antigua conocida en toda la región, junto con cuerdas trenzadas, nudos, componentes de trampas de madera y canastas tejidas, todo datado en aproximadamente 12.000 años. Los autores señalaron que el escaso registro material disponible para este periodo crítico siempre había limitado la capacidad de los arqueólogos para explicar cómo vivían día a día los primeros americanos, ya que las herramientas de piedra por sí solas revelan solo una parte limitada de la historia. Los investigadores también identificaron finas agujas de hueso con ojo, recuperadas en esta cueva y en sitios relacionados cercanos, incluyendo las propias cuevas de Paisley, herramientas diseñadas específicamente para coser que indican un nivel sofisticado de producción textil. Una aguja con el ojo correctamente trabajado
Representa una tecnología considerablemente más avanzada que un simple raspador de piedra, y apunta hacia una población mucho más compleja y capaz de lo que sugiere el estereotipo simple del cazador primitivo de la edad de hielo. ¿Por qué exactamente este desierto guardó secretos que otros lugares perdieron? Ninguno de estos frágiles artefactos, ni los coprolitos de Paisley, ni la piel cocida y las agujas de Cougar Mountain, habría sobrevivido sin las condiciones consistentemente áridas compartidas por estos sitios de Oregon. Esa ventaja ambiental no es una coincidencia. Es exactamente la razón por la que este rincón del desierto alto estadounidense ha producido una imagen inusualmente rica de la vida humana temprana en Norteamérica, comparado con innumerables regiones donde la gente probablemente también vivía en la misma época, pero no dejó atrás nada lo suficientemente perecedero como para que la arqueología moderna lo confirmara. Regiones más húmedas del continente bien podrían contener evidencia igualmente temprana que simplemente ya se descompuso por completo, dejando a los investigadores con imágenes permanentemente incompletas. Ese sesgo de supervivencia dependiente de la geografía vale la pena tenerlo presente, porque significa que la imagen completa y verdadera de cuán temprana y cuán extendida fue realmente la actividad humana previa a Clovis en todo el continente, probablemente sigue siendo considerablemente más amplia de lo que la evidencia actual por sí sola puede confirmar. Lo que los científicos todavía no terminan de acordar, incluso con 3 sitios apuntando hacia una cronología temprana similar, el desacuerdo real continúa sobre exactamente cuán temprana y cuán extendida fue realmente la actividad previa a Clovis. Algunos investigadores todavía cuestionan si ciertos resultados de datación reflejan actividad humana verdadera, o si el sedimento cambiante y la interferencia mineral produjeron estimaciones de edad inconsistentes. Esa cautela no es una debilidad. Es exactamente el escrutinio que necesita una afirmación significativa antes de que el campo científico en general la acepte, razón por la cual los investigadores siguen regresando a sitios como Rimrock Draw, en lugar de declarar la cuestión resuelta. La verificación independiente y las pruebas repetidas, el mismo patrón que Jenkins siguió en su cumbre de 2009 y en su estudio de 2012, siguen siendo el estándar. Esa combinación, evidencia convincente junto a un debate real y continuo, es el estado honesto de esta investigación. Es una imagen mucho más cuidadosa que cualquier titular aislado que afirme que una sola cueva reescribió la historia de la noche a la mañana. Y esa cualidad de verificación cruzada y paciente es precisamente lo que la hace duradera. Aquí es donde están las cosas. Luther Cressman sospechó que la gente vivía en las cuevas de Paisley de Oregon antes de lo que su época consideraba posible. Esa sospecha quedó sin resolver, hasta que Dennis Jenkins analizó coprolitos humanos antiguos en 2002, reportando ADN datado en aproximadamente 14.300 años en un artículo de 2008 publicado en Science, un desafío directo al modelo Clovis I que provocó escepticismo inmediato sobre posible contaminación. Jenkins respondió con una cumbre en 2009 para sus críticos, y luego un estudio de seguimiento en 2012 con 190 fechas de radiocarbono y verificación de laboratorio a ciegas, confirmando las fechas e identificando una tradición de herramientas completamente distinta a la tecnología Clovis. A 110 kilómetros de distancia, el refugio de roca de Rimrock Draw arrojó un raspador bajo ceniza volcánica datada en aproximadamente 15.000 años, además de huesos de camello de alrededor de 18.250 años de antigüedad, con posibles marcas de despiece. Un tercer sitio, Cougar Mountain Cave, reveló piel cocida, canastas y agujas de hueso de aproximadamente 12.000 años de antigüedad, conservadas gracias al mismo clima desértico seco. Nada de esto involucró un único hallazgo dramático y aislado. Hizo falta casi un siglo de trabajo paciente y verificado para demostrar que la gente vivió aquí antes, y con mucha más habilidad de la que la mayoría de nosotros aprendió alguna vez en la escuela. Esta es una historia que se sigue escribiendo capa de sedimento por capa de sedimento, con cada nueva excavación aportando una pieza más a un rompecabezas que la arqueología todavía está terminando de armar.
Y esa, quizás, es la lección más importante de todas. La historia real casi nunca llega de golpe en un solo titular espectacular. Llega despacio, con paciencia, con años de escrutinio cruzado, hasta que ya no queda ninguna duda razonable que plantear. Si este tipo de historias, donde la ciencia real termina desafiando todo lo que creíamos saber, te resultan tan fascinantes como a mí, suscríbete a WISE y activa la campana de notificaciones. Cada semana investigamos un nuevo capítulo de la historia humana que la versión oficial dejó fuera de los libros de texto. Cuéntame en los comentarios, si tú hubieras sido uno de los científicos escépticos invitados a esa cumbre de 2009, ¿te habrías convencido con la evidencia o seguirías teniendo dudas? Nos vemos en el próximo video.